evolución inmediata o un efecto inmediato, ¿no? Al menos hasta que eventualmente se apruebe un proyecto de ficha limpia que le impida ser candidata, yo creo que ella no va a tener inconvenientes el año próximo, excepto que pase eso. Eso en el plano judicial, yo no me voy a meter en el análisis del fallo, está bastante claro, 1500 páginas, un sistema que evidentemente funcionaba como un mecanismo de corrupción desde el Estado. Respecto de la funcionalidad con Milei, yo creo que tiene otras aristas más allá de lo judicial, que tiene que ver con que progresivamente Milei pasó de hablar muy poco de Cristina a ponerla como una oponente visible y polarizar con ella. La decisión de ayer, que sí depende de Milei, la judicial no depende de Milei, de sacarle la jubilación de privilegio, es una demostración de que está antagonizando con ella ya muy claramente. La respuesta de ella también, y esto tiene un efecto positivo para Milei en el corto plazo, que tiene que ver con mantenerla vigente para que sea un recordatorio del pasado, que a Milei el pasado le resulta muy funcional, porque es contra ese pasado con el que él se compara todo el tiempo y que le permite tener un contraste a favor. En todo caso, las dudas están para el mediano y largo plazo, porque un reposicionamiento de Cristina Kirchner en el horizonte, bueno, genera inquietudes en algunos actores de la economía que quizás tienen que tomar decisiones de inversión, en gobiernos extranjeros, en el Fondo Monetario, donde todavía no saben bien cuál es la capacidad de daño de Cristina, una Cristina que hoy aparece debilitada, que hoy aparece con dificultades para conducir al peronismo, pero que en la provincia de Buenos Aires mantiene números importantes, con lo cual ella puede, si quiere ser candidata el año próximo, quizás ser bastante competitiva en la provincia, y que se repita un poco el escenario, lo que todos temen en algún sentido, que sea algo parecido al 2017, cuando Macri ganó claramente la elección nacional, pero ella volvió al ruedo, perdiendo por muy poquito en la provincia, pero desde ahí reconstruyó el regreso del peronismo al poder. Entonces, ese fantasma todavía está dando vueltas, y en todo caso, bueno, habrá que ver cómo el gobierno administra esta situación. Por ahora es ganancia para el gobierno, pero me parece que hay una señal de advertencia en el horizonte de ciertos actores que miran un poco más allá de lo inmediato y que dicen, si Cristina tiene algún potencial, aunque sea para complicarlo a Milei de alguna manera, eso es una mala señal para nosotros. Desde el punto de vista que lo estás marcando, muchos ven que Cristina es muy hábil políticamente y saben perfectamente que bueno, el armado ahora para las elecciones legislativas puede ser uno, pero cuando le toque pelear la ejecutiva más adelante sabe que ella, veremos el contexto, obviamente de acá a 3 años falta un montón, pero seguramente ella no va a ser la candidata y siempre busca alguna figura que esté un poco más limpia, ¿no? Tratando de pelearle la presidencia a lo que va a ser Milei en ese momento. Bueno, ahí yo te diría dos cosas. La primera, que es importante aclarar, Cristina tiene buenos indicadores en la provincia de Buenos Aires, tiene un núcleo duro que no tiene otro actor del peronismo, pero tiene un techo muy bajo. Sí. Esto para una presidencial es muy difícil. Bueno, y lo viene teniendo desde hace mucho tiempo, por eso tuvo que experimentar con Scioli, con Alberto Fernández, etcétera. Eso ella no lo ha quebrado. O sea, hay 2/3 de la población, en términos muy gruesos, que jamás la votaría, y eso es muy difícil de torcer, por lo cual, si ella tiene alguna aspiración en ese sentido, le va a costar muchísimo. Y el otro dato que a mí me parece importante es cualquier eventual crecimiento de Cristina, o del kirchnerismo, o del peronismo en general, va a ser como consecuencia de un debilitamiento de Milei. Hoy la variable independiente es Milei. Si Milei continúa en la senda actual y le sigue, digamos, baja la inflación y la sociedad sigue apoyándolo, bueno, yo creo que le va a resultar muy difícil a la oposición pararse enfrente con números que comprometan a Milei. Sí, eso es cierto. Ahora, si la economía no empieza a funcionar, los mercados se alteran, la recesión se acentúa y desempleo, bueno, eso va a alimentar la posibilidad de que el peronismo se reconstruya, que Cristina articule a ese espacio y que en todo caso desafíe al gobierno. Este panorama hoy todavía no se ve, por eso digo, el que tiene de alguna manera la capacidad de definir
su situación y la del resto del sistema político es Milei. Y en ese sentido, Jorge, te pregunto sobre la frase que utilizó Cristina, lo del yogur, que este modelo tiene una fecha de vencimiento. Lo que ve Cristina es que estos números que le están dando ahora a Milei lo hacen tener una buena imagen positiva, pero que a largo plazo los sectores populares van a empezar a enojarse un poco con Milei. ¿Eso es lo que ella ve, lo que vos pensás? Bueno, ese es un tema bien medular. Sí. Probablemente en boca de Cristina tenga menos peso, porque Cristina ha tenido sus oportunidades y sobre todo en la última etapa le costaba mucho articular un plan económico alternativo. Ella se quejó mucho de todo lo que hizo Alberto Fernández con Guzmán, se corrió de más además, pero ella en ningún momento logró plantear una alternativa en ese sentido. Ahora, lo que dice es importante en este sentido. Hoy lo que tenemos es un fervor, una euforia en los mercados financieros, baja el riesgo país, un dólar estabilizado, vemos algunos datos incipientes de recuperación en algunos sectores económicos, cierta recuperación del poder adquisitivo respecto a la inflación, obviamente todavía perdiendo, cuando lo anualizás, salarios, jubilaciones perdieron, pero bueno, en estos últimos meses vienen recuperando unos puntitos. Ahora, la pregunta de fondo es, este modelo que propone Milei, ¿qué alcance tiene? El año va a terminar con un Producto Bruto a la baja de 3 puntos y medio, y supuestamente en el 25 va a haber un rebote del 5%, es decir, vas a tener un diferencial de más 1,5. Eso va a estar focalizado solo en los sectores extractivos, muy conectados con las dinámicas globales que hoy pueden aprovechar las circunstancias. Pienso en minería, pienso en energía, bueno, siempre el sector agropecuario, la industria del conocimiento, o va a permear a los sectores económicos que toman mano de obra intensiva y que son los que están atados al consumo local, ¿no? Como industria, construcción, comercio, que fueron los que más perdieron este año. Entonces, la pregunta de fondo es si es sustentable en el tiempo y si es sustentable socialmente, ¿no? Si el modelo no te lleva a una economía en 2 velocidades y si el modelo no te lleva a una economía en 2 niveles sociales, ¿no? Uno, yo te diría, adaptándose a esta nueva lógica de competencia, apertura de mercados y demás, y un sector que no puede reacomodarse y que va a quedar estratificado en su situación. Entonces, estas son preguntas que todavía es muy temprano para responder, pero sí me parece importante porque son luces amarillas o interrogantes para los cuales el gobierno todavía no ha tenido ninguna enunciación concreta en su discurso. Pero que Milei está convencido de que cuando crezca la economía a nivel macro, los resultados los vamos a ver en la economía chica, ¿no? Ese es el concepto que él tiene. Bueno, se supone que sí, pero también dice que hay sectores que no van a ser sostenibles, ¿no? El mensaje que marca es, bueno, se van a tener que adaptar a la competencia, y sabemos que hay sectores que les va a resultar muy difícil. Quizás el gobierno tiene instrumental para poder hacerlas más competitivas, por ejemplo, vía baja de impuestos. Si la economía empieza a recuperarse, la presión impositiva puede bajarse, ciertas regulaciones. De alguna manera sería el escenario ideal, que la economía argentina esté conectada globalmente y que pueda ser competitiva y que pueda ser socialmente sustentable, o sea, que no haya una proporción del 30-40% que está fuera del sistema. Si todas esas condiciones se dan, bueno, estaríamos en un escenario realmente maravilloso que la Argentina no ve hace muchísimo tiempo. Totalmente. Pero bueno, me da la impresión de que todavía nos falta bastante para llegar al paraíso, ¿no? Jorge, te mando un abrazo, muchas gracias. Por favor, Nicolás, un gusto, hasta luego. Jorge Liotti, jefe de política del diario La Nación, periodista, analizando un poquitito